Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová, su Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2, 8 al 11. Ayer comenzamos nuestro recorrido por el libro de Josué con una escena difícil. Hablábamos que Moisés había muerto y Josué tenía delante de él esa responsabilidad enorme, ¿no? De que el Jordán todavía debía de ser cruzado, la tierra debía de ser conquistada y habían enemigos esperando ese otro lado. Pero antes de que Josué diera el primer paso, recordamos que Dios le había dado una promesa, que así como había estado con Moisés, estaría con él, no lo dejaría ni lo desampararía. Y aprendimos que la seguridad de Josué no estaba en su propia fuerza, sino en la presencia y la fidelidad de Dios. Pero ahora que llegamos al capítulo 2, sucede algo hermoso, hermanos, y es que mientras Josué está preparando todas las cosas de este lado del Jordán, Dios ya estaba obrando del otro lado, porque muchas veces nosotros solamente podemos ver lo que tenemos delante, ¿no? Podemos ver alguna dificultad, podemos ver algún problema, podemos ver alguna incertidumbre, ¿no? Podemos ver, como se dice comúnmente, puertas que se cierran, pero no podemos ver lo que Dios está haciendo detrás de todo aquello que nosotros todavía no podemos atravesar. Josué todavía no había cruzado el Jordán y Israel todavía no había llegado hacia Jericó, ¿no? La primera ciudad que se iban a enfrentar. Pero Dios ya estaba obrando dentro de Jericó, porque Él estaba obrando dentro de la vida de una persona que probablemente nadie habría escogido, hermanos. Su nombre era Rahab, ¿no? Y Josué envía secretamente dos espías para que puedan reconocer la tierra, especialmente esa tierra de Jericó, ¿verdad? Y ellos entran en la ciudad y llegan a la casa de esa mujer, una mujer que se llama Rahab, y la Biblia dice claramente, hermanos, que aquella mujer era una mujer prostituta. Eso es lo que dice la Escritura. Esa mujer era cananea, pero vivía ahí en Jericó. Es decir que desde la perspectiva del hombre, hermanos, era difícilmente eh, nosotros encontraríamos una candidata más inesperada para formar parte de la historia del pueblo de Dios. Ella no pertenecía a Israel, no tenía un pasado honorable, no tenía una buena reputación. Esta mujer vivía en una ciudad que estaba bajo juicio. Y sin embargo, hermanos, cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos que el nombre de Rahab está entre los ejemplos de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 31, dice que por la fe Rahab, la ramera, no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y Santiago, hermanos, capítulo 2, versículo 25, la vuelve a mencionar, que su fe fue manifestada en las obras. Pero hay algo todavía más impresionante, hermanos, es que cuando Mateo comienza su evangelio y presenta la genealogía de Jesucristo, ahí aparece también su nombre, Rahab, aquella mujer cananea con aquel pasado, terminó formando parte de esa línea genealógica, ¿verdad? Que conduciría finalmente al nacimiento del Mesías. Y todo eso, hermano, nos enseña aquella gran verdad maravillosa, que la gracia de Dios alcanza a personas que nosotros jamás habríamos imaginado. Pero ahora bien, hermanos, ¿qué habría ocurrido en el corazón de Rahab? Ellos mismos nos lo explican, hermanos. Los dos espías dice que ella les menciona, eh, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. No dice, yo pienso que será posible que van a ganar, ¿verdad? Tampoco dice, yo he calculado las posibilidades militares que tienen y creo que Israel tiene la ventaja. No dice, yo sé que Jehová les ha dado esta tierra. Ahí vemos, hermanos, que Rahab había llegado a una convicción acerca del Dios de Israel. ¿Y cómo? Porque ella dice, porque nosotros hemos oído, dice ella. Habían oído lo que Dios había hecho en Egipto, lo que había hecho en el momento que cuando pasaron el Mar Rojo, que Dios lo había secado para que el pueblo pasase por tierra seca. Ella había oído lo que sucedió a los reyes que estaban allá, que habían pasado, ¿verdad? A Sehón y a Og, como muestra el pasaje, y la noticia, hermanos, de las obras de Dios. Había llegado hasta Jericó, y ahí encontramos, hermanos, también algo interesante, porque todos habían oído, pero no todos habían respondido de la misma manera. Pero Rahab dice que todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Dice, ¿por qué? Porque Jericó sabía que Dios
había hecho maravillas, ¿no? Y ellos tenían, en cierto sentido, miedo, tenían temor. Pero Rahab, hermanos, también había oído exactamente las mismas noticias, pero en ella ocurrió algo diferente. Lo que en los demás produjo solamente terror, pavor, miedo, en Rahab lo que produjo fue fe, hermanos, y todos escucharon acerca del poder de Dios. Pero Rahab llegó a confesar: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra. Y esa, hermanos, es una confesión de fe extraordinaria, saliendo de la boca de una mujer pagana, de una mujer cananea, una mujer pecadora. Y ahí ella estaba reconociendo, hermanos, que Dios, Jehová, no era simplemente otro Dios más, ¿no?, del panteón de los cananeos, no era un Dios más entre todos. Ella decía que Jehová es el Dios arriba en los cielos y el Dios abajo en la tierra. Y ahí nosotros encontramos, hermanos, esa diferencia que todavía existe hoy. Es posible escuchar acerca de Dios sin confiar en Él. Es posible conocer las historias bíblicas sin tener fe, pero incluso es posible saber, hermanos, que Cristo murió y resucitó. Escuchar sermones, conocer algunos versículos bíblicos, incluso sentir temor de Dios y aún así no refugiarnos en Él. Y los habitantes de Jericó pasó esto. Ellos lo escucharon, Rahab lo escuchó, pero Rahab creyó, hermanos. Así que recordando lo que dice Santiago, hermano, que la verdadera fe no consiste simplemente en saber cosas sobre Dios, ¿no?, sino en obrar en correspondencia a esa fe, ¿verdad? Y ahí vemos que ella se refugia en Él, y eso es precisamente lo que nos enseña la palabra de Dios. Ella sabe que viene un juicio, hermanos, de parte del Señor. Ella no intenta negar la realidad. Ella no dice: yo estoy segura que todo estará bien, no, sino que reconoce que Jehová ha entregado esa tierra al pueblo de Israel. Y en los versículos 12 y 13, hermano, les ruega a los espías que tengan misericordia de ella, que tengan misericordia de sus padres, de su familia, de sus hermanos, ¿verdad? Y cuando Israel llega a la ciudad, ellos le dicen que van a ver una señal, y Rahab debería colocar un cordón de color grana, ¿verdad? Escarlata, menciona otro pasaje, en la ventana de su casa, y todos los que estén ahí dentro de la casa serían preservados, hermanos. No debemos forzar cada detalle del relato, ¿verdad?, para convertirlo en algo simbólico, místico o alegórico. Pero el texto mismo, hermanos, nos dice que el cordón representa directamente, no dice el texto que el cordón rojo, ¿verdad?, o el cordón grana, ¿no?, representa directamente la sangre de Cristo. Pero la escena sí nos muestra un patrón bíblico muy importante, que hay juicio, pero Dios provee un refugio, hermanos, ¿sí?, en esa ciudad. Rahab vivía en esa ciudad que iba a ser condenada, hermanos, pero no podía ella salvar a toda la ciudad, no podía salvar a Jericó, no podía detener el ejército de Israel, no podía borrar el pasado, pero lo único que podía hacer era confiar en la misericordia que se les había ofrecido a ella, a su familia. Y eso nos concede naturalmente el Evangelio a nosotros, porque nuestra condición delante de Dios, hermanos, era mucho más seria que lo que nosotros incluso podemos admitir. Nosotros tampoco podemos borrar nuestro pasado. Nosotros tampoco podemos quitar nuestra culpa mediante nuestras obras, ¿no? No podemos compensar nuestros pecados intentando ser mejores personas. Lo que nosotros necesitamos es misericordia, es refugio. Y ese refugio es Cristo, hermanos. Y Rahab fue preservada de ese juicio que cayó sobre Jericó porque encontró misericordia de parte de Dios. Y eso es lo mismo que nos pasó a nosotros, librándonos el Señor Jesucristo de toda condenación. Pero algo que Rahab muestra el pasaje, hermanos, es que me parece muy hermoso, que su pasado no tuvo la última palabra sobre lo que iba a pasar en el futuro para ella. La Biblia nunca ocultó lo que ella había sido. Incluso Hebreos la llama nuevamente Rahab, ¿verdad?, la ramera, así la menciona. Y no para humillarla, hermanos, ¿verdad?, sino porque precisamente allí resplandece la grandeza de la gracia de Dios. Y cuando Dios salva a una persona, su pasado ya no determina, hermanos, su destino, porque sabemos, hermanos, que todos aquellos que han recibido la salvación, porque Dios los ha llamado, hermanos, y ese plan no ha sido en el momento, ¿no?, porque Dios vio tu obra, no porque Dios vio lo bueno que tú eras, no, fue por su misericordia, porque Dios de alguna manera en su plan eterno de redención Él lo tenía planificado de esa manera. Y por eso le damos la gloria a Dios, porque la salvación proviene de Él. Y Él es el que comienza la salvación en el hombre, y es el que culmina la salvación en el hombre con la glorificación. Josué 6:25 nos dice que esa mujer fue preservada y habitó en medio de Israel, hermano.
Y después, ahí en Mateo 1, como les digo, nos muestra que llegó a formar parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Eso es extraordinario, hermanos. Eso es gracia, hermanos. La gracia no encuentra personas dignas. La gracia rescata personas indignas, ¿verdad? Por eso ninguno de nosotros puede presentarse delante de Dios diciendo, oh, Dios me recibió porque encontró algo especial en mí. No, estamos en Cristo, hermanos. Y si estamos en Cristo es por su misericordia, por su gracia, por su fidelidad. Entonces, nosotros vemos aquí, hermanos, este pasaje tan hermoso. Y Josué capítulo 2, hermanos, para este día nos recuerda que no sabemos dónde Dios ya está obrando. Nosotros no lo sabemos, pero mientras Israel todavía estaba del otro lado del Jordán, Dios estaba obrando allá en Jericó, adentro de Jericó, hermanos, en el corazón de una mujer llamada Rahab. Y tal vez las personas ahí por las que nosotros o usted lleva años orando, quizás algunos familiares, algunos amigos, quizás sus hijos, personas que parecen completamente indiferentes al Evangelio. No sabemos lo que Dios puede estar haciendo en su corazón, hermanos. No sabemos cómo intervendrá el Señor, qué circunstancia ocupará o usará el Señor. No sabemos qué texto bíblico el Señor traerá a su memoria, hermanos. No sabemos qué recuerdo, qué testimonio el Señor usará para la gloria de su nombre, siempre en el Evangelio. Pero nuestra responsabilidad, hermanos, es anunciar fielmente la verdad de Dios, que la salvación pertenece al Señor. Y hay además una hermosa ironía en ese capítulo, hermanos, porque Josué envía 2 espías para descubrir qué estaba sucediendo en Jericó, pero cuando regresan, qué información importante trae la que se podría preguntar Josué. Y prácticamente es la misma verdad que Dios nos ha prometido. Ellos regresaron diciendo, Jehová ha entregado toda esta tierra en nuestras manos. ¿Y cómo lo saben? Porque Rahab le había contado que toda la ciudad estaba aterrorizada. En otras palabras, mientras Israel tenía miedo de lo que acontecería al otro lado del Jordán, Jericó era el que tenía miedo de Israel, porque habían oído acerca del Dios de Israel y todas las cosas que estaban pasando, ¿no? Todas las cosas que Dios venía haciendo con ellos. Y qué diferente se ve, hermanos, el problema cuando nosotros podemos contemplarlo desde la perspectiva de Dios. Porque Israel, al ver hacia Jericó, ellos lo que veían eran murallas gigantes, hermano. Y Jericó veía al Dios de Israel, ¿verdad? Que había abierto el Mar Rojo. Israel veía quizás enemigos, hermanos, pero los enemigos habían escuchado acerca del poder de Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros miramos las murallas, ¿no? Y olvidamos quién es el que está delante de ellas. Quizás nosotros miramos las circunstancias y olvidamos quién es el que gobierna nuestras vidas. Pero Josué nos recuerda, hermanos, que Dios puede estar obrando mucho antes de que nosotros lleguemos. Entonces, aquí podemos llevarnos 2 grandes verdades, hermanos. Primero, que nunca piense que nunca alguien está demasiado lejos para recibir la gracia de Dios, ¿no? Nosotros no sabemos, no dejemos de orar, no dejemos de anunciar el Evangelio, no determinemos de antemano quién puede y quién no puede ser salvo. Eso nosotros no lo sabemos, eso está en las manos de Dios, y Dios lo muestra muy claramente en la Escritura a través de la vida de esta mujer, Rahab. Y recordar, hermanos, que cuando Dios nos llama a avanzar, debemos de recordar de que si Él nos llama a hacer eso es porque Él está obrando delante de nosotros, ¿no? Antes que nosotros empecemos a caminar, o mientras nosotros vamos caminando. Josué todavía no había cruzado ese Jordán, pero Dios ya estaba preparando todo ese camino, ¿verdad? Así que esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar, una responsabilidad. No solamente podemos ver la incertidumbre, sino recordar que todavía, aunque todavía no ha llegado el mañana, Dios ya está allí, hermanos, obrando. Y eso fue lo que pasó también en la vida de Josué. Recordar, hermanos, que hoy quizás entre nosotros, hermanos, hay algo que humanamente parezca imposible, ¿no? De atravesar en este momento, así como estos hombres estaban viendo ese río Jordán. Pero mañana, hermanos, en Josué 3, veremos que cuando Dios conduce al pueblo hacia el cumplimiento de sus promesas, no hay ninguna barrera que pueda impedir finalmente el propósito de Dios. Así que en nuestro próximo devocional, hermanos, vamos a ver cuándo fue que Dios abre ese camino, ¿verdad? Cómo Dios cumple sus promesas, porque el mismo Dios que obró en Rahab, hermanos, dentro de Jericó, será ese mismo Dios que abrirá el Mar Rojo delante de Israel. Y una vez más descubriremos ese mensaje que acompaña a todo nuestro recorrido, ¿verdad? Que Dios cumple sus promesas. Señor, te damos gracias porque tu gracia, Señor, alcanza a personas que jamás nosotros hubiéramos imaginado.
Quiero agradecerte, Señor, porque nuestra salvación no depende de nuestros méritos ni de nuestras obras, Señor. No depende de nuestra reputación, no depende de nuestro pasado, Señor. Depende de tu pura misericordia, Señor. Ayúdanos a mirar a las personas con esperanza, Señor. No permitas que decidamos quién está demasiado lejos para ser alcanzado por tu gracia. Señor, danos fidelidad para anunciar el Evangelio y perseverar para orar, Señor, por ellos todavía, aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.